El tartamudeo. El don de la palabra es fluido. Hablamos de fluidez en el lenguaje, de estilo fluido. En el tartamudo, el lenguaje no fluye, sino que es machacado, triturado, castrado. Lo que tiene que correr necesita espacio. Si tratáramos de hacer pasar un río por un tubo, provocaríamos estancamiento y presión, y el agua, en el mejor de los casos, saldría a presión, pero no fluiría. El tartamudo impide el flujo de la palabra estrangulándola en la garganta. Ya hemos visto que lo angosto tiene relación con la angustia. En el tartamudo, la angustia está en la garganta. El cuello es unión, en sí angosta, y puerta de comunicación entre el tronco y la cabeza, entre abajo y arriba. En este punto debemos recordar todo lo que dijimos acerca de la jaqueca, del simbolismo entre abajo y arriba. El tartamudo trata de estrechar todo lo posible el paso del cuello a fin de controlar mejor lo que pasa de abajo a arriba, o análogamente, lo que trata de pasar del subconsciente a la conciencia. Es el mismo principio de defensa que encontramos en las viejas fortificaciones, que sólo poseen pasos muy pequeños y bien controlables. Estos accesos y puertas, pasos fronterizos, portillos, etc., siempre provocan la congestión e impiden la fluidez. El tartamudo se pone un control en la garganta porque tiene miedo de lo que viene de abajo y pretende pasar a la conciencia, y lo estrangula en el cuello. La expresión de cintura para abajo señala la región problemática e impura del sexo. La cintura es la línea divisoria entre la peligrosa zona baja y la limpia parte superior. Esta divisoria se la ha subido al tartamudo al cuello porque para él todo el cuerpo es zona peligrosa y solo la cabeza es clara y limpia. Al igual que el propenso a las jaquecas, el tartamudo traslada su sexualidad a la cabeza y se convulsiona tanto arriba como abajo. La persona no quiere soltarse, no quiere abrirse a las exigencias y los instintos del cuerpo, cuya presión se hace más fuerte y más angustiosa cuanto más se reprime. Luego, a su vez, el síntoma del tartamudeo se aduce como causa de dificultades de contacto y comunicación. Y aquí se cierra el círculo vicioso. Por efecto de la misma confusión, en los niños tartamudos se interpreta la timidez como consecuencia del tartamudeo. Pero el tartamudeo es únicamente manifestación de retraimiento. El niño se retrae y ello se muestra en el tartamudeo. El niño tartamudo se siente cohibido por algo y teme soltarlo, darle libre curso, y para mejor controlar lo que dice, estrecha el paso. Si uno quiere atribuir esta inhibición a la agresividad o la sexualidad reprimidas, o por tratarse de un niño, prefiere otras expresiones, es indiferente. El tartamudo no suelta las cosas tal como le vienen. La palabra es un medio de expresión. Pero cuando se trata de reprimir lo que sale de dentro, se demuestra que se tiene miedo a lo que pretende manifestarse. El individuo no es franco. El tartamudo que consigue abrirse se derrama en un torrente de sexualidad, agresividad y palabras. Cuando todo lo inexpresado es expresado, ya no hay motivo para tartamudear. Capítulo 12. Los accidentes. Muchas personas se sorprenden de que se catalogue los accidentes como cualquier otra enfermedad. Piensan que los accidentes son algo completamente distinto. Al fin y al cabo vienen de fuera, por lo que mal puede uno tener la culpa. Esta argumentación denota la confusión de nuestro pensamiento en general y en qué medida nuestra manera de pensar y nuestras teorías se amoldan a nuestros deseos inconscientes. A todos nos resulta extraordinariamente desagradable asumir la plena responsabilidad de nuestra existencia y de todo lo que nos ocurre. Constantemente buscamos la manera de proyectar la culpa hacia el exterior, y nos irrita que se nos desenmascaren estas proyecciones. La mayoría de los esfuerzos científicos están dirigidos a consolidar y legalizar con teorías estas proyecciones. Humanamente hablando, ello es perfectamente comprensible. Pero dado que este libro ha sido escrito para personas que buscan la verdad y que saben que este objetivo solo puede alcanzarse por la vía de la sinceridad con uno mismo, no podemos pasar por alto cobardemente un tema como el de los accidentes. Tenemos que comprender que siempre hay algo que aparentemente nos viene de fuera y que nosotros siempre podemos interpretar como causa. Ahora bien, esta interpretación causal no es sino una posibilidad de ver las cosas, y en este libro nos hemos propuesto sustituir o, en su caso, completar esta visión habitual.
Cuando nos miramos al espejo, nuestro reflejo, aparentemente, también nos mira desde fuera, y no obstante, no es la causa de nuestro aspecto. En el resfriado, son miasmas que nos vienen de fuera, y en ellos vemos la causa. En el accidente de circulación, es el automovilista borracho que nos ha arrebatado la preferencia de paso la causa del accidente. En el plano funcional siempre hay una explicación, pero ello no nos impide interpretar lo sucedido con una óptica trascendente. La ley de la resonancia determina que nosotros nunca podamos entrar en contacto con algo con lo que no tenemos nada que ver. Las relaciones funcionales son el medio material necesario para que se produzca una manifestación en el plano corporal. Para pintar un cuadro necesitamos un lienzo y colores. Pero ellos no son la causa del cuadro, sino únicamente los medios materiales con ayuda de los cuales el pintor plasma su cuadro interior. Sería una tontería refutar el mensaje del cuadro con el argumento de que el color, el lienzo y los pinceles son sus causas verdaderas. Nosotros no buscamos los accidentes, del mismo modo que no buscamos las enfermedades, y nada nos hace desistir de utilizar cualquier cosa como causa. Sin embargo, de todo lo que nos pasa en la vida, los responsables somos nosotros. No hay excepciones, por lo que vale más dejar de buscarlas. Cuando una persona sufre, sufre solo a sus propias manos, lo cual no presupone que no sea grande el sufrimiento. Cada cual es agente y paciente en una sola persona. Mientras el ser humano no descubra en sí a ambos, no estará sano. Por la intensidad con que las personas denostan al agente externo, podemos ver en qué medida se desconocen. Les falta esa visión que permite ver la unidad de las cosas. La idea de que los accidentes son provocados inconscientemente no es nueva. Freud, en su psicopatología de la vida diaria, además de fallos como defectos de pronunciación, olvidos, extravío de objetos, etc., cita también los accidentes como fruto de un propósito inconsciente. Posteriormente, la investigación psicosomática ha demostrado estadísticamente la existencia de la llamada propensión al accidente. Se trata de una personalidad que se inclina a afrontar sus conflictos en forma de accidente. Ya en 1926, el psicólogo alemán K. Marbe, en su Psicología práctica de los accidentes y siniestros industriales, observa que el individuo que ya ha sufrido un accidente tiene más probabilidades de sufrir otros accidentes que el que nunca los tuvo. En la obra fundamental de Alexander sobre la medicina psicosomática, publicada en 1950, encontramos las siguientes observaciones sobre el tema. En la investigación de los accidentes de automóvil en Connecticut, se descubrió que en un periodo de 6 años, de un pequeño grupo de solo 3,9% de todos los automovilistas implicados en accidente, habían sufrido el 36,4% de todos los accidentes. Una gran empresa que emplea a numerosos conductores de camiones, alarmada por los altos costes de los accidentes, mandó investigar las causas. Entre otros posibles factores, se examinó el historial de cada conductor, y aquellos que habían sufrido mayor número de accidentes fueron destinados a otros trabajos. Con esta sencilla medida pudo reducirse en 1/5 parte la cifra de los siniestros. Es interesante observar que los conductores apartados de la carretera siguieron mostrando su propensión en el nuevo puesto de trabajo. Ello indica irrefutablemente que la propensión al accidente existe y que estas personas conservan esta propiedad en todas las actividades de la vida diaria. Alexander, Medicina psicosomática. Alexander deduce que en la mayoría de los accidentes existe un elemento de deliberación, si bien casi siempre es inconsciente. En otras palabras, la mayoría de los accidentes están provocados inconscientemente. Esta mirada a la vieja literatura psicoanalítica nos indica, entre otras cosas, que nuestra forma de contemplar los accidentes no tiene nada de nueva, y lo mucho que se tarda en conseguir que cierta evidencia desagradable llegue a penetrar, si es que llega, en la conciencia colectiva. En nuestro examen, nos interesa no tanto la descripción de una determinada personalidad propensa al accidente, como ante todo el significado de un accidente que ocurre en nuestra vida. Aunque una persona no posea una personalidad propensa al accidente, éste siempre tiene un mensaje para ella, y deseamos aprender a descifrarlo. Si en la vida de un individuo abundan los accidentes,
ello solo quiere decir que esta persona no ha resuelto conscientemente sus problemas y por lo tanto está escalando las etapas del aprendizaje forzoso. Que una persona determinada realice sus rectificaciones de un modo primario por los accidentes obedece al llamado locus minoris resistentia de las otras personas. Un accidente cuestiona violentamente una manera de actuar o el camino emprendido por una persona. Es una pausa en la vida que hay que investigar. Para ello hay que contemplar todo el proceso del accidente como una obra teatral y tratar de comprender la estructura exacta de la acción y referirla a la propia situación. Un accidente es la caricatura de la propia problemática y es tan certero y tan doloroso como toda caricatura. Accidentes de tráfico. Accidente de tráfico es un término difícil de interpretar por lo abstracto. Hay que saber qué ocurre exactamente en un accidente determinado para poder decir qué mensaje encierra. Pero si en general la interpretación es difícil y hasta imposible, en el caso concreto resulta muy difícil. No hay más que escuchar atentamente la exposición de los hechos. La ambivalencia del lenguaje lo delata todo. Lamentablemente, una y otra vez se comprueba que muchas personas carecen de oído para captar estas connotaciones verbales. Nosotros acostumbramos a hacer que un paciente repita una frase determinada de su descripción hasta que se da cuenta de lo que representa. En estos casos, se advierte la inconsciencia con que las personas manejan el lenguaje o lo bien que actúan los filtros cuando de los propios problemas se trata. Por lo tanto, en la vida y en la circulación, una persona puede, por ejemplo, desviarse de su camino, igual que pisar el acelerador, igual que perder el norte, igual que perder el control o el dominio, atropellar a uno, etc. ¿Qué queda por explicar? Basta con escuchar. Uno acelera de tal manera que no puede frenar, y no solo se acerca demasiado al o a la que va delante, sino que lo embiste, con lo que se produce una colisión, o un porrazo, como dicen otros. Este choque supone una contrariedad, porque los automovilistas suelen chocar no solo con los choques, sino también con las palabras. Con frecuencia la pregunta ¿quién tuvo la culpa del accidente? Nos da la respuesta clave. No pude frenar a tiempo. Indica que una persona, en algún aspecto de su vida, ha acelerado de tal manera, por ejemplo en el trabajo, que ha llegado a poner en peligro tal aspecto. Esta persona debe interpretar el accidente como una llamada a examinar todas las aceleraciones de su vida y a minorar la marcha. La respuesta «no lo vi» indica que esta persona deja de ver algo muy importante de su vida. Si un intento de adelantamiento acaba en accidente, uno debería pasar revista a todas las maniobras de adelantamiento de su vida. El que se duerme al volante debería despertar cuanto antes también su vida para no estrellarse. El que se queda tirado de noche en la carretera debe examinar atentamente cuáles son las cosas de la zona nocturna del alma que pueden impedirle el avance. Este corta a alguien, el otro sobrepasa la raya o se salta el bordillo, otro más se queda atascado en el barro. De pronto uno deja de ver claro, no ve la señal de alto, confunde la dirección, choca con resistencias. Casi siempre los accidentes de tráfico acarrean un intenso contacto con otras personas. En la mayoría de los casos la aproximación es excesiva y desde luego violenta. Vamos a examinar juntos un accidente concreto para ilustrar mejor con un ejemplo práctico nuestro enfoque. Se trata de un accidente real, que al mismo tiempo representa un tipo de accidente de tráfico muy corriente. En un cruce con preferencia a la derecha, chocan dos turismos con tanta violencia que uno de ellos es lanzado a la acera donde queda volcado con las ruedas hacia arriba. En el interior han quedado atrapadas varias personas que gritan pidiendo auxilio. La radio del coche funciona a todo volumen. Los transeúntes van sacando a los encerrados de su prisión de hierro, los cuales, con heridas de mediana gravedad, son trasladados al hospital. Este suceso puede explicarse así. Todas las personas involucradas en este accidente se encontraban en una situación en la que deseaban continuar en línea recta por la dirección que habían tomado en su vida. Esto corresponde al deseo y al intento de seguir adelante sin detenerse.
pero tanto en la carretera como en la vida hay cruces. La vía recta es la norma en la vida, es la que se sigue por inercia. El hecho de que la trayectoria rectilínea de todas estas personas fuera interrumpida bruscamente por el accidente indica que todos habían pasado por alto la necesidad de rectificar la dirección. Llega un momento en la vida en que se impone rectificar. Por buena que sea una norma o una dirección, con el tiempo puede llegar a ser inadecuada. Casi siempre las personas defienden sus normas invocando su observancia en el pasado. Esto no es un argumento. En un lactante, lo normal es mojar los pañales, y no hay nada que objetar, pero el niño que a los 5 años aún moja la cama no tiene justificación. Una de las dificultades de la vida humana es reconocer a tiempo la necesidad de cambio. Seguramente los involucrados en el accidente no la habían reconocido. Trataban de continuar en línea recta por el camino que hasta entonces se había acreditado como bueno y reprimían la invitación a abandonar la norma, a variar el rumbo, a apearse de la situación. Este impulso es inconsciente. Inconscientemente sentimos que el camino no es el indicado, pero falta valor para cuestionarlo conscientemente y abandonarlo. Los cambios generan miedo. Uno querría, pero no se atreve. Esto puede ser una relación humana que se ha superado, o un trabajo, o una idea. Lo común a todos es que todos reprimen el deseo de liberarse de la costumbre con un salto. Este deseo no vivido busca su realización por medio del deseo inconsciente, una realización que la mente experimenta como procedente de fuera. Uno es apartado de su camino, en nuestro ejemplo, por medio de un accidente de circulación. El que sea sincero consigo mismo, después del suceso puede comprobar que en el fondo hacía tiempo que no estaba satisfecho de su camino y deseaba abandonarlo, pero le faltaba el valor. A una persona en realidad solo le ocurre aquello que ella quiere. Las soluciones inconscientes son eficaces desde luego, pero tienen el inconveniente de que en definitiva no resuelven el problema del todo. Ello se debe sencillamente a que a fin de cuentas un problema solo puede resolverse con una decisión deliberada, mientras que la solución inconsciente representa siempre solo una realización material. La realización puede dar un impulso, puede informar, pero no resolver totalmente el problema. Así, en nuestro ejemplo, el accidente provoca la liberación del camino habitual, pero impone una nueva y aún mayor falta de libertad, del encierro en el coche. Esta situación nueva e insospechada es resultado de la inconsciencia del proceso, pero también puede interpretarse como un aviso de que el abandono de la vía vieja puede llevar no a la ansiada libertad, sino a una falta de libertad aún mayor. Los gritos de socorro de los heridos y encerrados casi estaban ahogados por la estrepitosa música de la radio del coche. Para el que en todo ve un símbolo, este detalle es expresión del intento de desviarse del conflicto por medios externos. La música de la radio ahoga la voz interior que pide socorro y que la conciencia desea oír. Pero el pensamiento se desentiende, y este conflicto y el deseo de libertad del alma quedan encerrados en el inconsciente. No pueden liberarse por sí mismos, sino que tienen que esperar a que los hechos externos los liberen. El accidente es aquí el hecho externo, que abrió a los problemas inconscientes un canal para que se articularan. Los gritos de socorro del alma se hicieron audibles. El individuo aprendió a ser sincero. Los accidentes en el hogar y en el trabajo. Análogamente a los accidentes de tráfico, la diversidad de posibilidades y su simbolismo en los demás accidentes en casa y en el trabajo es casi ilimitada, por lo cual cada caso debe examinarse con atención. En las quemaduras encontramos un rico simbolismo. Muchas frases hechas utilizan la quemadura y el fuego como símbolo de procesos psíquicos. Quemarse los labios, igual que quemarse las manos, igual que agarrar un hierro candente, igual que jugar con fuego, poner las manos en el fuego por una persona, etc. El fuego es aquí sinónimo de peligro, por lo tanto las quemaduras indican que uno no supo ver o medir el peligro oportunamente. Tal vez uno no acierte a ver lo candente que es en realidad un tema determinado. Las quemaduras nos hacen comprender que estamos jugando con el peligro. Además, el fuego tiene una clara relación con el tema del amor y la sexualidad. Se dice del amor que es ardiente, uno se inflama de amor, un enamorado es fogoso. El simbolismo sexual del fuego es pues evidente.
Las quemaduras afectan primeramente la piel, es decir, la envoltura o frontera del individuo. Esta violación de la frontera significa siempre el cuestionamiento del yo. Con el yo nos aislamos y el aislamiento impide el amor. Para poder amar tenemos que abrir la frontera del yo, tenemos que inflamarnos con la brasa del amor, derribar obstáculos. Al que se resista al fuego interior, quizás un fuego exterior le queme la frontera de la piel, dejándolo abierto y vulnerable. Un simbolismo parecido encontramos en casi todas las heridas que desde luego empiezan por perforar la frontera exterior de la piel. Por ello se habla también de heridas psíquicas y se dice que uno se siente herido por una determinada palabra. Pero uno puede herir no solo a los demás, sino también lacerarse la propia carne. También el simbolismo de la caída y el tropezón es fácil de descifrar. Los hay que dan un resbalón en el parqué o que ruedan escaleras abajo. Si el resultado es conmoción cerebral, el pensamiento del individuo queda afectado. Todo intento de incorporarse en la cama produce dolor de cabeza, por lo que uno vuelve a echarse enseguida. Por consiguiente, se arrebata a la cabeza y al pensamiento el predominio que tuvieran hasta el momento, y el paciente experimenta en su propio cuerpo que el pensar duele. Fracturas. Los huesos se rompen casi sin excepción en circunstancias de hiperdinamismo, automóvil, moto, deportes, por intervención de un factor mecánico externo. La fractura impone inmediatamente la inmovilización, reposo, escayola. Toda fractura provoca una interrupción del movimiento y la actividad y exige descanso. De esta pasividad forzosa debería surgir una reorientación. La fractura indica claramente que se ha olvidado el imperativo de la finalidad de una evolución, por lo que el cuerpo tiene que romper con lo viejo para permitir la irrupción de lo nuevo. La fractura rompe con el camino anterior que estaba caracterizado por la hiperactividad y el movimiento. El individuo exagera el movimiento y la sobrecarga o hiperactividad se acumula hasta que el punto más débil cede. El hueso representa en el cuerpo el principio de la solidez, de las normas que dan un punto de apoyo y también al de la anquilosis. El hueso anquilosado es frágil y no puede cumplir su función. Algo parecido ocurre con las normas. Tienen que proporcionar una base, pero una rigidez excesiva las hace inoperantes. Una fractura nos señala en el plano físico que se ha pasado por alto un exceso de rigidez de la norma en el sistema psíquico. El individuo se había hecho excesivamente rígido e inflexible. La persona con la edad suele aferrarse a sus principios con mayor rigidez y pierde su capacidad de adaptación. La anquilosis de los huesos aumenta a su vez y el peligro de fractura crece. Todo lo contrario de lo que ocurre al niño pequeño, que tiene unos huesos tan flexibles que prácticamente no pueden romperse. El niño pequeño no conoce normas ni medidas en las que petrificarse. Cuando una persona se hace excesivamente inflexible, una fractura de vértebras corrige la anomalía, se le parte el espinazo. Esto puede evitarse doblegándolo voluntariamente. Capítulo 13. Síntomas psíquicos. Bajo este epígrafe queremos referirnos a ciertos trastornos frecuentes que habitualmente se califican de psíquicos. De todos modos, deseamos hacer constar que desde nuestro punto de vista tal denominación tiene poco sentido. En realidad no es posible trazar una línea divisoria clara entre los síntomas somáticos y psíquicos. Todo síntoma tiene un contenido psíquico y se manifiesta a través del cuerpo. También la ansiedad y las depresiones utilizan el cuerpo para manifestarse. Estas correlaciones somáticas, sin embargo, proporcionan también a la psiquiatría académica la base para sus tratamientos farmacológicos. Las lágrimas de un paciente depresivo no son más psíquicas que el pus o la diarrea. La diferencia, en el mejor de los casos, está justificada en los puntos finales del continuo, en los que compara una degeneración orgánica con una alteración psicótica de la personalidad. Pero cuanto más nos alejamos de los extremos hacia el centro, más difícil es encontrar la divisoria, aunque tampoco el examen de los extremos justifica la diferenciación entre lo somático y lo psíquico, ya que la diferencia solo reside en la forma de manifestación del símbolo. El cuadro del asma
Se diferencia de la amputación de una pierna tanto como de la esquizofrenia. La distinción entre somático y psíquico provoca más confusión que claridad. Nosotros no vemos necesidad para esta diferenciación, ya que nuestra teoría es aplicable a todos los síntomas sin excepción. Los síntomas pueden servirse de las más diversas formas de expresión, desde luego, pero todos necesitan del cuerpo, a través del cual el factor psíquico se hace visible y experimentable. De todos modos, el síntoma, ya sea pena o el dolor de una herida, se experimenta en la mente. En la primera parte hemos señalado ya que todo lo individual es síntoma y que el término enfermo o sano responde a una valoración subjetiva. El llamado aspecto psíquico no es excepción. También aquí tenemos que librarnos de la idea de que existe el comportamiento normal y el anormal. La normalidad es expresión de una frecuencia estadística, por lo que no puede entenderse ni como concepto clasificador ni como medida de valor. La normalidad, desde luego, hace disminuir la ansiedad, pero es contraria a la individualización. La defensa de una normalidad es una pesada hipoteca de la psiquiatría tradicional. Una alucinación no es ni más real ni más irreal que cualquier otra percepción. Solo le falta ser reconocida por la colectividad. El enfermo psíquico funciona según las mismas leyes psicológicas que todas las personas. El enfermo, que se siente perseguido o amenazado por asesinos, proyecta su propia sombra agresiva al entorno, lo mismo que el ciudadano que reclama penas más severas para los delincuentes o que tiene miedo de los terroristas. Toda proyección es ilusión, por lo que huelga preguntar hasta dónde es normal una ilusión y a partir de dónde es enfermiza. El enfermo psíquico y el sano psíquico son puntos terminales teóricos de un continuo que resulta de la interrelación entre el conocimiento y la sombra. En el llamado psicótico tenemos la forma extrema de una represión bien lograda. Cuando todas las vías y campos posibles para vivir la sombra están totalmente cerrados, en un momento dado cambia el predominio y la sombra pasa a gobernar por completo la personalidad. Para ello, anula la parte de la conciencia que ha dominado hasta ahora y se resarce con gran energía de la represión sufrida, viviendo intensamente todo lo que la otra parte del individuo no se había atrevido a asumir. Así, los moralistas rigurosos se convierten en exhibicionistas obscenos, los pusilánimes dulces en bestias furiosas y los perdedores resignados en megalómanos exaltados. También la psicosis da sinceridad, ya que recupera todo lo perdido hasta el momento de una forma tan intensa y absoluta que infunde temor en el entorno. Es el desesperado intento por devolver el equilibrio a la unilateralidad, intento desde luego que se expone a reducirse a una alternancia pendular entre uno y otro extremo. Esta dificultad por encontrar el punto medio, el equilibrio, se aprecia claramente en el síndrome maníaco-depresivo. En la psicosis, el ser humano vive su propia sombra. El loco nos abre una puerta al infierno de la mente que está en todos nosotros. Las frenéticas tentativas por combatir y ahogar este síntoma, provocadas por el miedo, son comprensibles pero poco aptas para resolver el problema. El principio de represión de la sombra provoca precisamente la violenta explosión de la sombra. Tratar de reprimirla aplaza el problema, pero no lo resuelve. El primer paso en la dirección correcta será también aquí el reconocimiento de que el síntoma tiene su sentido y su justificación. Partiendo de esta base, uno puede plantearse la manera de atender con eficacia la sana indicación que nos hace el síntoma. Por lo que respecta al tema de los síntomas psicóticos, deben bastarnos estas observaciones. Las interpretaciones profundas son escasamente provechosas, ya que el psicótico no aporta ninguna base para una interpretación. Su miedo a la sombra es tan grande que casi siempre la proyecta enteramente hacia afuera. El observador interesado no tendrá dificultad para hallar la explicación si no pierde de vista las dos reglas que se comentan repetidamente en este libro. Primera, todo lo que el paciente experimenta en el mundo exterior son proyecciones de su sombra, voces, ataques, persecuciones, hipnosis, ansias asesinas, etc. Segunda, el comportamiento psíquico en sí es la realización a una de la sombra no asumida.
Los síntomas psíquicos, a fin de cuentas, no se prestan a una interpretación, ya que expresan directamente el problema y no necesitan otro plano en el que plasmarse. Por ello, todo lo que uno pueda decir sobre la problemática de los síntomas psíquicos enseguida suena trivial, ya que falta el paso de la traducción. De todos modos, en este capítulo nos referiremos por vía de ejemplo a 3 síntomas muy difundidos y relacionados con el campo psíquico: la depresión, el insomnio y la adicción. La depresión. La depresión es un concepto compuesto por un cuadro de síntomas que abarcan desde el abatimiento y la inhibición hasta la llamada depresión endógena con apatía total. La depresión va acompañada de la total paralización de la actividad, la melancolía y de una serie de síntomas corporales como cansancio, trastornos del sueño, inapetencia, estreñimiento, dolor de cabeza, taquicardia, dolor de espalda, trastornos menstruales en la mujer y baja del tono corporal. El depresivo sufre sentimientos de culpabilidad y continuamente se hace reproches, trata de hacerse perdonar. Cabe preguntar qué es lo que en realidad deprime al depresivo. En respuesta hallamos 3 temas. 1. Agresividad. Antes hemos dicho que la agresividad que no es conducida hacia el exterior se convierte en dolor corporal. Esta afirmación puede completarse diciendo que la agresividad reprimida en el aspecto psíquico conduce a la depresión. La agresividad bloqueada y no exteriorizada se dirige hacia adentro y convierte al emisor en receptor. En la cuenta de la agresividad reprimida se cargan no solo los sentimientos de culpabilidad, sino también los numerosos síntomas somáticos que la acompañan con sus dolores difusos. En otro lugar decimos que la agresividad solo es una forma especial de energía vital y actividad. Por lo tanto, el que reprime con miedo su agresividad, reprime también su energía y su actividad. La psiquiatría trata de inducir al depresivo a alguna actividad, pero esto el depresivo lo vive como una amenaza. El depresivo evita todo lo que no tiene el reconocimiento público y trata de disimular sus impulsos agresivos y destructivos con una vida irreprochable. La agresividad dirigida contra uno mismo encuentra su expresión más clara en el suicidio. En el deseo de suicidio siempre hay que preguntar a quién se dirige en realidad el propósito. 2. Responsabilidad. La depresión es, dejando aparte el suicidio, la forma extrema de rehuir la responsabilidad. El depresivo no actúa, sino que vegeta, más muerto que vivo. Pero a pesar de su negativa a encarar activamente la vida, el depresivo, a través de la puerta trasera de los sentimientos de culpabilidad, sigue teniendo que afrontar el tema de la responsabilidad. El miedo a asumir responsabilidad está en primer término en todas las depresiones que se producen precisamente cuando el paciente tiene que entrar en otra fase de la vida, por ejemplo, claramente en la depresión posparto. 3. Renuncia, soledad, vejez, muerte. Estos 4 conceptos, íntimamente relacionados entre sí, abarcan el último y, a nuestro entender, más importante conjunto de temas. El paciente que sufre depresión es obligado violentamente a afrontar el polo de la muerte. Todo lo vivo, como movimiento, cambio, relación social y comunicación, es arrebatado al depresivo y se le ofrece el polo opuesto a lo vivo: apatía, inmovilidad, soledad, pensamiento sobre la muerte. El polo de la muerte que con tanta fuerza se manifiesta en la depresión es la sombra de este paciente. El conflicto radica en que se teme tanto a la vida como a la muerte. La vida activa trae consigo culpabilidad y responsabilidad, y esto es lo que uno quiere evitar. Asumir responsabilidad significa también renunciar a la proyección y aceptar la propia soledad. La personalidad represiva tiene miedo de esto y por lo tanto necesita personas a las que aferrarse. La separación o la muerte de una de estas personas suele ser desencadenante de una depresión. Uno se ha quedado solo y uno no quiere vivir solo ni asumir responsabilidad. Uno tiene miedo a la muerte y por lo tanto no reconoce las condiciones de la vida. La depresión nos da sinceridad, hace visible la incapacidad de vivir y de morir. Insomnio. El número de personas que durante un periodo más o menos largo
padece trastornos del sueño es muy grande. No menos grande es el consumo de somníferos. Al igual que la comida y el sexo, el sueño es una necesidad instintiva del ser humano. Pasamos en este estado una tercera parte de la vida. Un lugar seguro, abrigado y cómodo donde dormir es de capital importancia para el hombre y para el animal. Por cansado que esté un animal o una persona, recorrerá un buen trecho con tal de encontrar una buena cama. Las perturbaciones del sueño las combatimos con gran inquietud y la falta de sueño la siente el individuo como una de las mayores amenazas. Un buen descanso suele estar asociado a muchas costumbres, una cama determinada, una postura determinada, una hora determinada, etc. La ruptura de esa costumbre puede perturbarnos el sueño. El sueño es un fenómeno curioso. Todos podemos dormir sin haber aprendido, pero no sabemos cómo. Pasamos una tercera parte de nuestra vida en este estado, pero no sabemos nada de él. Deseamos dormir, y sin embargo, con frecuencia, percibimos una amenaza que nos llega del mundo del sueño. Tratamos de desechar estos temores restando importancia al tema, por ejemplo, solo ha sido un sueño, o vano como un sueño. Pero si hemos de ser sinceros, reconocemos que en el sueño experimentamos y vivimos con la misma sensación de realidad que en la vigilia. Quien medite sobre el tema tal vez saque la conclusión de que el mundo de la vigilia es también ilusión, sueño como el sueño nocturno, y que ambos mundos solo existen en nuestra mente. ¿De dónde sale la idea de que nuestra vida, la que hacemos durante el día, es más real o más auténtica que la de los sueños? ¿Quién nos autoriza a poner un solo delante de la palabra sueño? Cada experiencia de la mente es igual de verdadera, no importa que la llamemos realidad, sueño o fantasía. Puede ser un buen ejercicio mental invertir la óptica habitual de la vida y el sueño, e imaginar que el sueño es nuestra verdadera vida, interrumpida a intervalos regulares por periodos de vigilia. Wang soñó que era una mariposa. Estaba entre hierbas y flores, revoloteaba de un lado a otro. Luego despertó y no sabía si era Wang, que soñaba que era una mariposa, o era una mariposa que soñaba que era Wang. Esta inversión es un buen ejercicio para descubrir que, desde luego, lo uno no es más verdadero ni más real que lo otro. Vigilia y sueño, conciencia de día y conciencia de noche, son polos que se compensan mutuamente. Por analogía corresponde al día y a la luz la vigilia, la vida, la actividad, y a la noche la oscuridad, el reposo, el inconsciente y la muerte. Analogías. Yang, yin, elemento masculino, elemento femenino, lóbulo izquierdo del cerebro, lóbulo derecho del cerebro, fuego, agua, día, noche, vigilia, sueño, vida, muerte, bien, mal, conciencia, inconsciente, intelecto, sentimiento, racional, irracional. De acuerdo con estas analogías de arquetipos, la voz popular llama al sueño el hermano menor de la muerte. Cada vez que nos dormimos ensayamos la muerte. El sueño nos exige soltar todos los controles, toda meditación, toda actividad. El sueño nos exige entrega y confianza, abandonarnos a lo desconocido. No se puede conciliar el sueño a la fuerza con un acto de voluntad. No hay como querer dormir a toda costa para no poder pegar ojo. Nosotros no podemos sino crear las condiciones favorables, pero a partir de ahí tenemos que aguardar con paciencia y confianza que el sueño venga. Apenas nos está permitido observar el proceso. La observación nos impediría dormir. Todo lo que el sueño y la muerte exigen de nosotros no pertenece precisamente a los puntos fuertes del ser humano. Todos estamos muy anclados en el polo de la actividad. Estamos muy orgullosos de nuestras obras, dependemos mucho de nuestro intelecto y de nuestro rígido control como para que el abandono, la confianza y la pasividad sean formas de comportamiento familiares. Por lo tanto, a nadie debe asombrar que el insomnio, junto al dolor de cabeza, sea uno de los trastornos más frecuentes de nuestra civilización. Nuestra cultura, a causa de su unilateralidad, tiene dificultades en todos los campos antipolares, como puede apreciarse rápidamente por la lista de analogías que exponemos. Tenemos miedo del sentimiento, de lo irracional, de la sombra, del inconsciente, del mal, de la oscuridad y de la muerte. Nos aferramos a nuestro intelecto y a nuestra conciencia de día con la que creemos poder entenderlo todo.
Cuando llega la invitación a abandonarse, se produce el miedo, porque la pérdida nos parece excesiva. Y no obstante, todos ansiamos dormir y experimentamos la necesidad. Como la noche pertenece al día, así la sombra nos pertenece a nosotros y la muerte a la vida. El sueño nos lleva todos los días a ese umbral entre el aquí y allá, nos acompaña a la zona oscura de nuestra alma, nos hace vivir en el sueño lo no vivido y nos sitúa otra vez en equilibrio. El que sufre de insomnio, mejor dicho, de dificultad para conciliar el sueño, tiene dificultades y miedo de soltar el control consciente y abandonarse a su inconsciente. El individuo actual apenas hace una pausa entre el día y la noche, sino que lleva consigo a la zona del sueño todos sus pensamientos y actividades. Prolongamos el día durante la noche y pretendemos analizar el lado nocturno de nuestra alma con los métodos de la conciencia diurna. Falta la pausa de la conmutación consciente. El insomne debe aprender ante todo a terminar el día conscientemente para poder entregarse por completo a la noche y a sus leyes. También debe aprender a preocuparse de las zonas de su inconsciente para averiguar de dónde procede la ansiedad. La mortalidad es un tema importante para él. El insomne carece de confianza y de capacidad de entrega. Él se considera activo y no puede abandonarse. Los temas son casi idénticos a los que consideramos al tratar del orgasmo. El sueño y el orgasmo son pequeñas muertes que las personas con un yo muy desarrollado experimentan como peligro. Por lo tanto, la conciliación con el lado nocturno de la vida es un somnífero infalible. Los viejos sistemas tales como contar dan resultado solo en la medida en que permiten distraer el intelecto. La monotonía aburre la mitad izquierda del cerebro y la induce a cejar en su afán de predominio. Todas las técnicas de meditación utilizan este recurso. Concentración en un punto o en la respiración, en la repetición de una mantra o un koan, inducen a pasar del hemisferio izquierdo al derecho, del lado del día al lado de la noche, de la actividad a la pasividad. Quien experimente dificultades en esta rítmica alternancia natural debe dedicar atención al polo que rehuye. Esto es lo que pretende el síntoma. Proporciona al individuo tiempo para dilucidar sus conflictos con las alarmas y los temores de la noche. También en este caso el síntoma da sinceridad. Todos los que padecen de insomnio tienen miedo a la noche, cierto. La excesiva somnolencia denota el problema contrario, el que a pesar de haber dormido lo necesario tiene problemas para despertar y levantarse, debe analizar su temor a las exigencias del día, a la actividad y el esfuerzo. Despertar y empezar el día significa actuar y asumir responsabilidades. La persona que tiene dificultad para pasar a la conciencia del día pretende huir al mundo de los sueños y a la inconsciencia de la niñez y evitar los desafíos y responsabilidades de la vida. En este caso el tema se llama huida a la inconsciencia. Si el dormir se guarda relación con la muerte, el despertar es un pequeño nacimiento. El nacimiento y el despertar a la conciencia pueden resultar tan angustiosos como la noche y la muerte. El problema está en la unilateralidad. La solución está en el medio, en el equilibrio, en la conjunción. Solo aquí se descubre que nacimiento y muerte son uno. Trastornos del sueño. El insomnio debe hacer que nos planteemos las siguientes preguntas. 1. ¿En qué medida dependo del poder, el control, el intelecto y la observación? 2. ¿Soy capaz de desasirme? 3. ¿Están desarrolladas en mí la capacidad de entrega y la confianza? 4. ¿Me preocupo del lado nocturno de mi alma? 5. Cuando temo a la muerte, ¿he meditado sobre ella lo suficiente? La excesiva somnolencia sugiere estas preguntas. 1. ¿Rehuyo la actividad, la responsabilidad y la toma de conciencia? 2. ¿Vivo en un mundo de sueños y tengo miedo de despertar a la realidad? La adicción. El tema de la somnolencia nos lleva directamente a los estupefacientes y la adicción, en general, problema cuyo tema central es también la huida. Huida y búsqueda a la vez. Todos los drogadictos buscan algo, pero dejaron la búsqueda muy pronto, conformándose con un sucedáneo. La búsqueda no debe acabar sino con el hallazgo. Jesús dijo: el que busca,
no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre estará conmovido, y cuando esté conmovido se admirará y reinará sobre el todo. Tomás, Evangelios Apócrifos 2. Todos los grandes héroes de la mitología y la literatura buscan algo: Ulises, Don Quijote, Parsifal, Fausto, pero no dejan de buscar hasta que lo encuentran. La búsqueda lleva al héroe por peligros, perplejidad, desesperación y oscuridad. Pero cuando encuentra, lo encontrado hace que todos los esfuerzos parezcan insignificantes. El ser humano va a la deriva, y en su deambular es arrojado a las más extrañas playas del alma, pero en ninguna debe demorarse ni encallar, no debe dejar de buscar hasta haber encontrado. Buscad y encontraréis, dice el Evangelio. Pero el que se asusta de las pruebas y peligros, de las penalidades y extravíos del camino, se queda en la adicción. Proyecta su afán de búsqueda en algo que ya ha encontrado en el camino, y ahí termina la búsqueda. Asimila el sucedáneo a su objetivo y no se ve harto. Trata de saciar el hambre con más y más del mismo sucedáneo, y no advierte que cuanto más come, más hambre tiene. Se intoxica y no advierte que se ha equivocado de objetivo y que debería seguir buscando. El miedo, la comodidad y la ofuscación le aprisionan. Todo alto en el camino puede intoxicar. En todas partes acechan las sirenas que tratan de retener al caminante y hacerlo prisionero. Cualquier cosa puede provocar adicción cuando no la limitamos. Dinero, poder, fama, influencia, saber, diversión, comida, bebida, ascetismo, ideas religiosas, drogas. Sea lo que fuere, todo tiene justificación en tanto que experiencia, y todo puede convertirse en manía cuando no sabemos decir basta. Cae en la adicción el que se acobarda ante nuevas experiencias. El que considera su vida como un viaje y siempre va de camino es un buscador, no un adicto. Para sentirse buscador hay que reconocer la propia calidad de apátrida. El que cree en ataduras ya es adicto. Todos tenemos nuestras adicciones con las que nuestra alma se embriaga una y otra vez. El problema no es lo que nos provoca la adicción, sino nuestra pereza para seguir buscando. El examen de las adicciones nos indica, en el mejor de los casos, el objeto de las ansias de cada cual. Y nuestra perspectiva queda sesgada si absolvemos las adicciones aceptadas por la sociedad: riqueza, trabajo, éxito, saber, etc. De todos modos, aquí mencionaremos brevemente solo las adicciones que en general son consideradas patológicas. Bulimia. Vivir es aprender. Aprender es asimilar principios que hasta el momento sentíamos ajenos al yo. La constante asimilación de lo nuevo ensancha el conocimiento. Se puede sustituir el alimento espiritual por alimento material, el cual solo provoca el ensanchamiento del cuerpo. Si el hambre de vida no se sacia con experiencias, pasa al cuerpo y se manifiesta como hambre de comida. Y es un hambre que no puede saciarse, ya que el vacío interior no puede llenarse con comida. En un capítulo anterior dijimos que el amor es apertura y aceptación. El bulímico solo vive el amor en el cuerpo, ya que en el espíritu no puede. Ansía amor, pero no abre su interior sino solo la boca y se lo traga todo. El resultado se llama obesidad. El bulímico busca amor, afirmación, recompensa, pero por desgracia en el plano equivocado. Alcohol. El alcohólico ansía un mundo sin penas ni conflictos. El objetivo en sí no es malo, lo malo es que él trata de conseguirlo rehuyendo los conflictos y problemas. Él no está dispuesto a encararse con la conflictividad de la vida y resolverla con el esfuerzo. Con el alcohol adormece sus conflictos y problemas y se pinta un mundo sano. Generalmente el alcohólico busca también el calor humano. El alcohol produce una especie de caricatura de humanidad al destruir las barreras y las inhibiciones, borra las diferencias sociales y provoca una rápida camaradería, a la que desde luego falta profundidad y solidez. El alcohol es la tentativa de apaciguar el deseo de búsqueda de un mundo sano, feliz y hermanado. Todo lo que se oponga al ideal hay que ahogarlo en vino. Tabaco. El hábito de fumar está relacionado con las vías respiratorias y los pulmones. Recordemos que la respiración tiene que ver sobre todo con la comunicación, el contacto y la libertad. Fumar es el intento de estimular y satisfacer este afán.
El cigarrillo es el sucedáneo de la auténtica comunicación y la auténtica libertad. La publicidad de los cigarrillos apunta deliberadamente a estos deseos de las personas: la libertad del cowboy, la superación de todas las fronteras con el avión, un viaje a tierras lejanas y una alegre compañía. Todos estos deseos relacionados con el yo se satisfacen con un cigarrillo. Uno hace kilómetros. ¿Para qué? Quizá por una mujer, por un amigo, por la libertad. O uno sustituye todos estos nobles fines por un cigarrillo y el humo del tabaco borra los verdaderos objetivos. Drogas. El hachís, marihuana, tiene una temática similar a la del alcohol. El individuo huye de sus problemas y conflictos a un estado agradable. El hachís les quita las aristas duras a la vida y suaviza el contorno. Todo es más suave y los desafíos desaparecen. La cocaína y estimulantes similares como Captagon tiene el efecto contrario. Mejora enormemente el rendimiento y por lo tanto puede proporcionar un mayor éxito. Aquí hay que examinar detenidamente el tema éxito, rendimiento y reconocimiento, ya que la droga no es más que el medio de aumentar artificialmente la fuerza creadora. La búsqueda del éxito es siempre búsqueda de amor. Por ejemplo, en el mundo del espectáculo y del cine está muy extendido el uso de cocaína. El ansia de amor es el problema específico de esta profesión. El artista que se exhibe busca el amor y espera calmar estas ansias con el favor del público. La circunstancia de que esto no sea posible hace que por un lado constantemente se supere y por el otro se sienta cada vez más desgraciado. Con o sin estimulante, aquí la adicción se llama éxito, con el que se pretende calmar el hambre de amor. La heroína permite dejar atrás definitivamente los problemas de este mundo. Las drogas psicodélicas, LSD, mescalina, hongos, etc., son distintas de las citadas hasta ahora. El que consume estas drogas tiene el propósito, más o menos consciente, de realizar experiencias mentales y trascendentales. Las drogas psicodélicas tampoco crean hábito en el sentido estricto. No es fácil determinar si son medios legítimos para abrir nuevas perspectivas a la conciencia, ya que el problema no se halla en la droga propiamente dicha, sino en la mente del individuo que la utiliza. El ser humano solo tiene derecho legítimo a aquello que conquista con su esfuerzo. Por lo tanto, suele ser muy difícil controlar el nuevo espacio mental que nos abren las drogas y no ser invadido por él. Cuanto más se adentra uno en el camino de la verdadera búsqueda, menos necesita de las drogas, desde luego. Todo lo que pueda conseguirse por medio de las drogas se consigue también sin ellas, solo que más despacio. Y la prisa es mal compañero de viaje. Capítulo 14. Cáncer. Tumoración maligna. Para comprender el cáncer hay que dominar el pensamiento analógico. Tenemos que tomar conciencia de la circunstancia de que todo lo que nosotros percibimos o definimos como unidad, una unidad entre unidades, es por un lado parte de una unidad mayor y por otro lado está compuesta por otras muchas unidades. Por ejemplo, un bosque, como unidad definida, es por un lado parte de una unidad mayor, paisaje, y por otro está compuesto por muchos árboles, unidades menores. Lo mismo puede decirse de un árbol. Es parte del bosque y a su vez se compone de troncos, raíces y copas. El tronco es al árbol lo que el árbol es al bosque o el bosque al paisaje. Un ser humano es parte de la humanidad y está compuesto de órganos que a su vez se componen de muchas células. La humanidad espera del individuo que se comporte de la manera más adecuada para el desarrollo y supervivencia de la especie. El ser humano espera de sus órganos que funcionen de la manera mejor para asegurar su supervivencia. El órgano espera de sus células que cumplan con su cometido tal como exige la supervivencia del órgano. En esa jerarquía, que aún podría prolongarse hacia uno y otro lado, cada unidad individual, célula, órgano, individuo, está siempre en conflicto entre la vida propia, personal, y la supeditación a los intereses de la unidad superior. Cada organización compleja, humanidad, Estado, órgano, se basa para su buen funcionamiento en que la mayoría de las partes se sometan a la idea común y la sirvan. Normalmente, todo sistema soporta la separación de algunos de sus miembros sin peligro para la totalidad. Pero existe un límite, y si éste es superado, el conjunto corre peligro.
Un Estado puede apartar a unos cuantos ciudadanos que no trabajen, que tengan un comportamiento antisocial o que combatan al Estado. Pero cuando este grupo, que no se identifica con los objetivos del Estado, crece y alcanza una magnitud determinada, constituye un peligro para el todo, y si llega a conseguir la superioridad, puede poner en peligro la existencia del todo. Desde luego el Estado tratará durante mucho tiempo de protegerse contra este crecimiento y de defender su propia existencia, pero cuando estos intentos fracasen, su caída es segura. La mejor política consiste en atraer a los grupitos de ciudadanos disidentes a los objetivos del bien común, proporcionándoles buenos incentivos. A la larga, la represión violenta o la expulsión casi nunca tienen éxito, sino que favorecen el caos. Desde el punto de vista del Estado, las fuerzas opositoras son enemigos peligrosos que no tienen más objetivo que destruir el orden y propagar el caos. Esta visión es correcta, pero solo desde este punto de vista. Si preguntáramos a los insurgentes, oiríamos otros argumentos no menos correctos, desde su punto de vista. Lo cierto es que ellos no se identifican con los objetivos y conceptos de su Estado, sino que propugnan sus propias ideas e intereses que quieren ver realizados. El Estado quiere obediencia y los grupos quieren libertad para realizar sus propias ideas. Se puede comprender a unos y otros, pero no es fácil dar gusto a ambos al mismo tiempo sin hacer sacrificios. No se trata aquí de desarrollar teorías, ni de exponer creencias sociopolíticas, sino de describir el proceso del cáncer en otro plano, a fin de ensanchar un poco el ángulo desde el que suele contemplarse. El cáncer no es un hecho aislado que se presenta únicamente bajo las formas así denominadas, sino un proceso muy diferenciado e inteligente que debería ocupar a los seres humanos en todos los planos. En casi todas las demás enfermedades sentimos cómo el cuerpo combate, con las medidas adecuadas, una anomalía que amenaza una función. Si lo consigue, hablamos de curación, que puede ser completa o no. Si no lo consigue y sucumbe en el intento, es la muerte. Pero con el cáncer experimentamos algo totalmente distinto. El cuerpo ve cómo sus células, cada vez en mayor número, alteran su comportamiento, y mediante una activa división inician un proceso que en sí no conduce a ningún fin y que únicamente encuentra sus límites en el agotamiento del huésped, terreno nutricio. La célula cancerosa no es como por ejemplo los bacilos, los virus o las toxinas, algo que viene de fuera a atacar el organismo, sino que es una célula que hasta ahora realizaba su actividad al servicio de su órgano y por consiguiente al servicio del organismo en su conjunto, a fin de que éste tuviera las mejores posibilidades de supervivencia. Pero de pronto, la célula cambia de opinión y deja de identificarse con la comunidad. Empieza a desarrollar objetivos propios y a perseguirlos con ahínco. Da por terminada la actividad al servicio de un órgano determinado y pone por encima de todo la propia multiplicación. Ya no se comporta como miembro de un ser multicelular, sino que retrocede a una etapa anterior de vida unicelular. Se da de baja de su asociación celular y con una multiplicación caótica se extiende rápida e implacablemente, cruzando todas las fronteras morfológicas, infiltración y estableciendo puestos estratégicos, metástasis. Utiliza la comunidad celular de la que se ha desprendido para su propia alimentación. El crecimiento y multiplicación de las células cancerosas es tan rápido que a veces los vasos sanguíneos no dan abasto para alimentarlas. En tal caso, las células cancerosas prescinden de la oxigenación y pasan a la forma de vida más primitiva de la fermentación. La respiración depende de la comunidad, intercambio, mientras que la fermentación puede realizarla cada célula por sí sola. Esta triunfal proliferación de las células cancerosas termina cuando ha consumido literalmente a la persona a la que ha convertido en su suelo nutricio. Llega un momento en el que la célula cancerosa sucumbe a los problemas de abastecimiento. Hasta este momento prospera. Queda la pregunta de por qué la que fuera excelente célula hace todas estas cosas. Su motivación debería ser fácil de explicar. En su calidad de miembro obediente del individuo multicelular, solo tenía que realizar una actividad prescrita que era útil al multicelular para su supervivencia. Era una de tantas células que tenía que realizar un trabajo poco atractivo por cuenta ajena. Y lo hizo durante mucho tiempo. Pero en un momento dado, el organismo perdió su atractivo como marco para el propio desarrollo de la célula. Un unicelular es libre e independiente, puede hacer lo que quiera y con su facultad de multiplicación puede hacerse inmortal. En su calidad de miembro de un organismo multicelular,
la célula era mortal y esclava. Tan raro es que la célula recuerde su libertad de antaño y regrese a la existencia unicelular a fin de conquistar por sí misma la inmortalidad. Somete a la comunidad a sus propios intereses y con implacable perseverancia empieza a labrarse un futuro de libertad. Es un proceso próspero cuyo defecto no se descubre hasta que ya es tarde, es decir, cuando uno se da cuenta de que el sacrificio del otro y su utilización como tierra nutricia acarrea también la propia muerte. El comportamiento de la célula cancerosa es satisfactorio únicamente mientras vive el casero. Su final significa también el fin del desarrollo del cáncer. Aquí reside el pequeño, pero trascendental error en el concepto de la realización de la libertad y la inmortalidad. Uno se retira de la antigua comunidad y no se da cuenta de que la necesita hasta que ya es tarde. Al ser humano no le hace gracia dar su vida por la vida de la célula cancerosa, pero la célula del cuerpo tampoco daba su vida con gusto por el ser humano. La célula cancerosa tiene argumentos tan buenos como los del ser humano, solo que su punto de vista es otro. Ambos quieren vivir y hacer realidad sus ansias de libertad. Ambos están dispuestos a sacrificar al otro para conseguirlo. En el ejemplo del Estado ocurría algo parecido. El Estado quiere vivir y hacer realidad su ideología. Un par de disidentes también quieren vivir y hacer realidad sus ideas. En un principio el Estado trata de eliminar a los disidentes. Si no lo consigue, los revolucionarios sacrifican al Estado. Ninguna de las partes tiene piedad. El individuo extirpa, irradia y envenena las células cancerosas mientras puede, pero si ganan ellas, aniquilan al cuerpo. Es el eterno conflicto de la naturaleza, comer o ser comido. Sí, el ser humano se da cuenta de la implacabilidad y la miopía de las células cancerosas, pero ve también que él se comporta del mismo modo que nosotros los humanos tratamos de asegurar nuestra supervivencia por el mismo procedimiento que utiliza el cáncer. Aquí está la clave del cáncer. No es casualidad que prolifere tanto en nuestra época, ni que se le combata con tanto empeño y tan poco éxito. Las investigaciones del oncólogo norteamericano Harding B. Jones indican que la esperanza de vida de los pacientes no tratados parece mayor que la de los pacientes tratados. La enfermedad del cáncer es expresión de nuestra época y de nuestra ideología colectiva. Experimentamos en nosotros como cáncer solo aquello que nosotros mismos vivimos. Nuestra época está caracterizada por la expansión implacable y la persecución de los propios intereses. En la vida política, económica, religiosa y privada, el ser humano trata de extender sus propios objetivos e intereses, sin miramiento sobre las fronteras, morfología, establecer puestos estratégicos para favorecer sus intereses, metástasis, y hacer prevalecer exclusivamente sus ideas y objetivos, utilizando a todos los demás en beneficio propio, parasitismo. Todos argumentamos, como la célula cancerosa. Nuestro crecimiento es tan rápido que también nosotros tenemos problemas de abastecimiento. Nuestros sistemas de comunicación se extienden por todo el mundo, pero a veces falla la comunicación con nuestro vecino o con nuestra pareja. El ser humano tiene tiempo libre, pero no sabe qué hacer con él. Producimos alimentos y luego los destruimos para manipular los precios. Podemos dar la vuelta al mundo cómodamente, pero no nos conocemos a nosotros mismos. La filosofía de nuestro tiempo no conoce otro objetivo que el crecimiento y el progreso. El ser humano trabaja, experimenta, investiga. ¿Para qué? Por el progreso. ¿Qué objetivo tiene el progreso? ¿Más progreso? La humanidad va en un viaje sin destino. Constantemente se fija cada vez nuevos objetivos para no desesperar. La ceguera del hombre de nuestro tiempo no tiene nada que envidiar a la ceguera de la célula del cáncer. A fin de favorecer la expansión económica, durante décadas el hombre utilizó el medio ambiente como suelo nutricio, y hoy comprueba consternado que la muerte del huésped significa también la muerte propia. Los seres humanos consideran todo el mundo su suelo nutricio, plantas, animales, minerales. Todo está ahí únicamente para que nosotros podamos extendernos sobre toda la tierra. ¿De dónde sacan los hombres que así se comportan el valor y la desfachatez para quejarse del cáncer? Si no es más que nuestro espejo. Él nos muestra nuestra conducta, nuestros argumentos y también el final del camino. No hay que vencer el cáncer, solo hay que comprenderlo, para poder comprendernos a nosotros mismos. Pero los seres humanos siempre tratan de romper el espejo cuando no les gusta su cara. Los seres humanos tienen cáncer porque son cáncer.
El cáncer es nuestra gran oportunidad para ver en él nuestros vicios mentales y equivocaciones. Por lo tanto, intentemos descubrir los puntos débiles de ese concepto que tanto el cáncer como nosotros utilizamos como ideología. En última instancia, el cáncer naufraga por la polarización, yo o la comunidad. Él solo ve esta disyuntiva y se decide por la propia supervivencia, independiente del entorno, para comprender demasiado tarde que él depende del entorno. Le falta la conciencia de una unidad mayor y más completa. Él solo ve la unidad en su propia limitación. Esta falta de comprensión de la unidad es algo que las personas tienen en común con el cáncer. También el individuo se limita en su propia mente, marcando ante todo la división entre yo y tú. Se piensa en unidades sin advertir que es un concepto aberrante. La unidad es la suma de todo lo que es y no conoce nada fuera de sí. Si se divide la unidad, se forma la multiplicidad, pero esta multiplicidad sigue siendo, a fin de cuentas, parte integrante de la unidad. Cuanto más se aísla un ego, más pierde la conciencia del todo del que él solo es una parte. El ego concibe la ilusión de poder hacer algo por sí solo, pero el verdadero aislamiento del resto del universo no existe, es algo que solo puede imaginar nuestro yo. En la medida en que el yo se aísla, el ser humano pierde la religio, la trabazón con el principio del ser. Después el ego trata de satisfacer sus necesidades y nos traza el camino a seguir. Al yo le resulta grato todo aquello que favorece la separación, que sirve a la diferenciación, porque con cada acentuación de los límites se percibe más claramente a sí mismo. El ego solo tiene miedo de la unión con el todo, porque eso presupone su muerte. El ego defiende su existencia con ahínco, con inteligencia y buenos argumentos, utilizando las teorías más sacrosantas y los propósitos más nobles, cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y así se crean objetivos que no son tales objetivos. El progreso como objetivo es absurdo, ya que no tiene punto final. Un objetivo auténtico solo puede consistir en una transformación del estado anterior, pero no en la simple continuación de algo que ya existe. Nosotros, los humanos, estamos en la polaridad. ¿De qué nos sirve un objetivo que solo sea polar? Ahora bien, si el objetivo es la unidad, ello significa una cualidad del ser totalmente diferente de la que experimentamos en la polaridad. Al individuo que está en la cárcel no se le motiva proponiéndole otra cárcel, aunque ésta sea un poco más cómoda, pero la libertad es un paso cualitativamente mucho más importante. Ahora bien, el objetivo de la unidad solo puede alcanzarse sacrificando el yo, porque mientras haya un yo, habrá un tú, y seguiremos en la polaridad. Para renacer en espíritu, antes hay que morir, y esta muerte afecta al yo. Rumi, el místico islámico, condensa graciosamente el tema en este cuento. Un hombre llamó a la puerta de la amada. Una voz preguntó: ¿quién es? Soy yo, respondió él. Y la voz dijo: aquí no hay sitio suficiente para mí y para ti. Y la puerta siguió cerrada. Al cabo de un año de soledad y añoranza, el hombre volvió a llamar a la puerta. Una voz preguntó desde dentro: ¿quién es? Eres tú, respondió el hombre, y la puerta se abrió. Mientras nuestro yo luche por la vida eterna, seguiremos fracasando como la célula del cáncer. La célula del cáncer se diferencia de la célula corporal por la sobrevaloración de su ego. En la célula, el núcleo hace las veces de cerebro. En la célula cancerosa, el núcleo adquiere más y más importancia y por lo tanto aumenta de tamaño. El cáncer se diagnostica también por la alteración morfológica del núcleo de la célula. Esta alteración del núcleo equivale a la hiperacentuación del pensamiento cerebral egocéntrico que marca nuestra época. La célula cancerosa busca su vida eterna en la proliferación y expansión material. Ni el cáncer ni el ser humano han comprendido todavía que buscan en la materia algo que no está ahí, la vida. Se confunde el contenido con la forma y con la multiplicación de la forma. Se trata de conseguir el codiciado contenido. Pero ya Jesús advirtió: el que quiera conservar la vida, la perderá. Por lo tanto, todas las escuelas iniciáticas enseñan desde tiempo inmemorial el camino opuesto: sacrificar la forma para recibir el contenido, o en otras palabras, el yo debe morir para que podamos volver a nacer en el ser. Desde luego el ser no es mi ser, sino el ser. Es el punto central que está en todo. El ser no posee un ser diferenciado, puesto que abarca todo lo que es. Y por fin aquí huelga la pregunta: ¿yo o los otros? El ser no reconoce a otro, porque es todo uno. Este objetivo, naturalmente, resulta peligroso para el ego y poco atractivo.
Por ello no debemos admirarnos de que el ego haga todo lo que puede por cambiar este objetivo de la unión con el todo por el objetivo de un ego grande, fuerte, sabio e iluminado. La mayoría de los peregrinos, tanto los que siguen el camino esotérico como los que eligen el religioso, fracasan porque tratan de alcanzar con su yo el objetivo de la salvación o la iluminación. Muy pocos son los que comprenden que su yo, con el que aún se identifican, nunca puede ser iluminado ni redimido. El objetivo supremo exige siempre sacrificio del yo, la muerte del ego. Nosotros no podemos redimir nuestro yo, solo podemos desprendernos de él y entonces estamos salvados. El miedo que en este momento suele sentirse a no ser en adelante solo confirmará lo mucho que nos identificamos con nuestro yo y lo poco que sabemos de nuestro ser. Y precisamente aquí está la posibilidad de solución de nuestro problema con el cáncer. Cuando al fin, lenta y gradualmente, aprendemos a cuestionarnos nuestra obsesión por el yo y nuestro afán de diferenciarnos, y nos decidimos a abrirnos, empieza a vivir como parte del todo, y también a asumir responsabilidad por el todo. Entonces comprendemos que el bien del todo y nuestro bien son el mismo, porque nosotros somos uno con todo, pars pro toto. También cada célula recibe toda la información genética del organismo. Ella solo debe comprender que en realidad ella es el todo. Microcosmos igual a macrocosmos, nos enseña la filosofía hermética. El vicio mental reside en la diferenciación entre yo y tú. Así se crea la ilusión de que uno puede sobrevivir como yo, sacrificando al tú y utilizándolo como suelo nutricio. En realidad la suerte del yo y del tú, de la parte y el todo, no puede separarse. La muerte que la célula cancerosa produce en el organismo es también su propia muerte, del mismo modo que, por ejemplo, la muerte del medio ambiente trae consigo nuestra propia muerte. Pero la célula del cáncer cree en un exterior separado de ella, lo mismo que los seres humanos creen en un exterior. Esta creencia es mortal. El remedio se llama amor. El amor cura porque suprime las barreras y deja entrar al otro para formar la unidad. El que ama no coloca su yo en primer lugar, sino que experimenta una unidad mayor. El que ama siente con el amado como si fuera él mismo. Esto no solo vale para el amor humano. El que ama a un animal no puede contemplarlo desde el punto de vista del ganadero. No nos referimos a un pseudo-amor sentimental, sino a ese estado que realmente hace sentir algo de la unión de todo lo que es, y no esa actuación con la que con frecuencia uno trata de neutralizar sus inconscientes sentimientos de culpabilidad por las propias agresiones reprimidas, por medio de buenas obras o de un exagerado amor a los animales. El cáncer no muestra amor vivido, el cáncer es amor pervertido. El amor salva todas las fronteras y barreras. En el amor se unen y funden los opuestos. El amor es la unión con todo, se hace extensivo a todo y no se detiene ante nada. El amor no teme la muerte, porque el amor es vida. El que no vive este amor en su conciencia corre peligro de que su amor pase a lo corporal y trate de imponer ahí sus leyes en forma de cáncer. También la célula cancerosa salva todas las fronteras y barreras. El cáncer pasa por alto la individualidad de los órganos. También el cáncer se extiende por todas partes y no se detiene ante nada, metástasis. Tampoco las células cancerosas temen a la muerte. El cáncer es amor en el plano equivocado. La perfección y la unión solo pueden realizarse en el espíritu y no en la materia, porque la materia es la sombra del espíritu. Dentro del mundo transitorio de las formas, el ser humano no puede realizar lo que pertenece a un plano imperecedero. A pesar de todos los esfuerzos de los que aspiran a mejorar el mundo, nunca existirá un mundo perfectamente sano, sin conflictos ni problemas, sin fricciones ni disputas. Nunca existirá el ser humano completamente sano, sin enfermedad ni muerte. Nunca existirá el amor que todo lo abarca, porque el mundo de las formas vive en las fronteras. Pero todos los objetivos pueden realizarse por todos y en todo momento, por el que descubre la falsedad de las formas y en su conciencia es libre. En el mundo polar, el amor conduce a la esclavitud, en la unidad es libertad. El cáncer es el síntoma de un amor mal entendido. El cáncer solo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el corazón. El corazón es el único órgano que no es atacado por el cáncer. Capítulo 15. El SIDA.
Desde la publicación de este libro, en el año 1983, un nuevo síntoma ha surgido con ímpetu, situándose en el centro del interés público, y probablemente, a juzgar por los indicios, permanecerá de actualidad durante mucho tiempo. 4 iniciales simbolizan la nueva plaga. SIDA, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El causante material es el virus HTLV-3/LAV, un agente minúsculo muy sensible que solo puede vivir en un medio muy específico, por lo cual, para la transmisión de este virus, tienen que pasar al sistema circulatorio de otra persona células de sangre fresca o esperma. Fuera del organismo humano, el agente muere. Son reserva natural del virus del SIDA ciertas especies de monos del África Central, especialmente el macaco verde. Fue descubierto a finales de los años 70 en un drogadicto de Nueva York. Por la utilización común de agujas hipodérmicas, el virus se extendió primeramente entre los toxicómanos y pasó después a los homosexuales, donde siguió extendiéndose por el contacto sexual. Actualmente, entre los grupos de riesgo, los homosexuales ocupan el primer lugar, debido a que la relación anal, practicada preferentemente, suele producir pequeñas heridas de la sensible mucosa del intestino recto. Ello permite a los espermas que contengan el virus pasar a la sangre. La mucosa vaginal es más resistente a las heridas. El SIDA apareció en el momento en que los homosexuales habían mejorado y legitimado considerablemente su estatus en América. Después se ha sabido que en el África Central el SIDA no está menos extendido entre los heterosexuales, pero en Europa y América los homosexuales son la tierra de cultivo de la epidemia. Actualmente la libertad sexual está seriamente amenazada por el SIDA. Unos lo lamentan y otros ven en ello el justo castigo de Dios. Lo cierto es que el SIDA se ha convertido en un problema de la colectividad. El SIDA no es cosa de unos cuantos, sino de todos. Por consiguiente, tanto a nosotros como a la editorial nos pareció oportuno agregar al libro este capítulo sobre el SIDA, en el que tratamos de esclarecer el fondo de la sintomatología del SIDA. Al examinar los síntomas del SIDA, llaman la atención 4 puntos. 1. El SIDA provoca la destrucción de las defensas del cuerpo, es decir, que ataca la capacidad del cuerpo a aislarse y defenderse de los agentes del exterior. Este daño irreparable causado a las defensas inmunológicas expone a los enfermos del SIDA a las infecciones y a ciertos tipos de cáncer, que no son una amenaza para las personas con las defensas intactas. 2. Dado que el virus HTLV-3/LAV tiene un periodo de incubación larguísimo, entre el momento de la infección y el de la manifestación de los síntomas pueden transcurrir varios años, el SIDA tiene un carácter inquietante. Si descontamos la posibilidad del test, el test ELISA, uno no puede saber cuántas personas puede haber infectadas por el SIDA ni si lo está uno. Por lo tanto, el SIDA es un adversario invisible, muy difícil de combatir. 3. Puesto que el SIDA solo puede contraerse por contagio a través de la sangre y el semen, no se trata de un problema personal y particular, sino que revela con elocuencia nuestra dependencia de los demás. 4. Finalmente, en el SIDA, la sexualidad es factor primordial, ya que es prácticamente la única vía de contagio, aparte de las otras 2 posibilidades, utilización de agujas de inyección usadas y transfusión de sangre infectada, relativamente fáciles de eliminar. Con ello, el SIDA ha alcanzado categoría de enfermedad de transmisión sexual y la sexualidad tiene connotaciones angustiosas. Hemos llegado al convencimiento de que el SIDA como peligro colectivo es la continuación lógica del problema que se manifiesta en el cáncer. El cáncer y el SIDA tienen mucho en común, por lo que cabe reunirlos bajo el epígrafe común de el amor enfermo. Para entender lo que queremos decir con ello, será necesario referirnos brevemente al tema amor, ya lo dicho en capítulos anteriores, página 49. En el capítulo 4 de la primera parte de este libro, Bien y Mal, vemos que el amor es la única instancia que está en condiciones de superar la polaridad y unir los contrarios. Pero como sea que los contrarios siempre están definidos por fronteras, bueno-malo, dentro-fuera, yo-tú, la función del amor consiste en superar, o mejor dicho, derribar fronteras. Por lo tanto, nosotros definimos el amor, entre otras cosas, como capacidad de apertura, de aceptar al otro, de sacrificar la frontera del yo.
El sacrificio que impone el amor tiene una larga y rica tradición en la poesía, la mitología y la religión. Nuestra cultura lo conoce en la figura de Jesús, que por amor a la humanidad aceptó el sacrificio de la muerte y con ello siguió el mismo camino que todos los hijos de Dios. Cuando hablamos de amor, nos referimos a un proceso espiritual, no a un acto corporal. Cuando nos referimos al amor corporal, decimos sexualidad. Hecha esta distinción, enseguida comprenderemos que en nuestro tiempo y en nuestra cultura tenemos un gran problema con el amor. El amor apunta en primer lugar al alma del otro, no a su cuerpo. La sexualidad desea el cuerpo del otro. Ambos tienen su justificación. Lo peligroso en esto, como en todo, es la unilateralidad. La vida es equilibrio, es compensación entre yin y yang, abajo y arriba, izquierda y derecha. Referido a nuestro tema, esto significa que la sexualidad tiene que equilibrarse con el amor, ya que de lo contrario nos quedamos en la unilateralidad. Y toda unilateralidad es mala, es decir, insana, enfermiza. Ya casi no nos damos cuenta de la fuerza con la que en nuestro tiempo se subraya el ego, y se marcan los límites de la personalidad, ya que este tipo de individualización ha llegado a hacerse perfectamente natural. Si nos paramos a pensar en el valor que hoy en día tiene el nombre en la industria, la publicidad y el arte, y lo comparamos con tiempos pasados en los que la mayoría de los artistas quedaron en el anonimato, comprenderemos con claridad lo que queremos decir con la acentuación del ego. Esta evolución se muestra también en otros campos de la vida, por ejemplo, en la transformación de la gran familia en pequeña familia, y en la más moderna forma de vida, la del soltero. Hoy en día el apartamento de una habitación es expresión de nuestro creciente aislamiento y soledad. El individuo moderno trata de contrarrestar esta tendencia por dos medios, la comunicación y la sexualidad. El desarrollo de los medios de comunicación se ha disparado, prensa, radio, televisión, teléfono, ordenador, telex, etc. Todos estamos conectados electrónicamente. Primeramente, la comunicación electrónica no resuelve el problema de la soledad y el aislamiento. En segundo lugar, el desarrollo de los modernos sistemas electrónicos muestra claramente a los seres humanos la futilidad y la imposibilidad de aislarse realmente, de guardar algo en secreto para sí, o reivindicar un ego. Cuanto más avanza la electrónica, más difíciles e inútiles se hacen el secreto, la protección de datos y los copyrights. La otra fórmula mágica es libertad sexual. Cualquiera puede establecer contacto con quien le apetezca y no obstante permanecer espiritualmente intacto. No es pues de extrañar que se pongan los nuevos medios de comunicación al servicio de la sexualidad. Desde los anuncios en la prensa hasta el telephone sex y el computer sex, el último juego USA. La sexualidad sirve pues para el placer, concretamente, en primer lugar, el propio. La pareja suele ser un simple accesorio. Pero a fin de cuentas tampoco se necesita el otro, ya que el placer se experimenta también por teléfono o a solas, masturbación. El amor, por el contrario, significa el verdadero encuentro con otra persona, pero el encuentro con el otro es siempre un proceso que genera ansiedad, porque exige que uno se cuestione la propia manera de ser. El encuentro con otra persona es siempre encuentro con la propia sombra. Por esto es tan difícil la convivencia. El amor tiene más de trabajo que de placer. El amor pone en peligro la frontera del ego y exige apertura. La sexualidad es un estupendo complemento del amor para abrir fronteras y experimentar la unión en lo corporal. Pero si se excluye el amor, la sexualidad por sí sola no puede cumplir esta función. Nuestra época, ya lo hemos dicho, es egocéntrica en grado superlativo y tiene aversión a todo lo que apunta a la superación de la polaridad. Y nosotros, forzando el énfasis en la sexualidad, tratamos de ocultar y compensar la incapacidad para el amor. Nuestro tiempo está sexualizado, pero falto de amor. El amor pasa a la sombra. Es un problema de nuestro tiempo y de toda nuestra cultura occidental, un problema colectivo. Desde luego el problema incide especialmente en los homosexuales. Aquí no se trata de discutir las diferencias que existen entre homosexualidad y heterosexualidad, sino de resaltar la clara tendencia observada entre los homosexuales hacia una disminución de las relaciones estables con una pareja única y un aumento de la promiscuidad. No es excepcional que en un solo fin de semana se establezca contacto sexual con 10 y hasta con 20 personas. Cierto, la tendencia y la problemática que acarrea es la misma para homosexuales
y para heterosexuales, pero entre estos está menos acentuada y generalizada. Cuanto más se disocia el amor de la sexualidad y se busca solo el placer propio, más se disipan los estímulos sexuales. Ello exige una escalada del estímulo que tiene que ser cada vez más original y refinado, y el recurso a prácticas sexuales extremas que denotan claramente lo poco que cuenta la pareja, que es degradada a la condición de simple estímulo. Suponemos que estas esquemáticas observaciones pueden servir de punto de partida para comprender el cuadro del SIDA. Si el amor ya no es vivido interiormente como encuentro e intercambio espiritual entre dos personas, pasa a la sombra y en última instancia al cuerpo. El amor es enemigo de fronteras e insta a la apertura y la unión con lo que viene de fuera. La destrucción de las defensas que provoca el SIDA refleja claramente este principio. Las defensas del organismo protegen la necesaria frontera corporal, pues toda forma exige un límite y por consiguiente un ego. El enfermo de SIDA vive en el plano corporal el amor, la apertura, la accesibilidad y la vulnerabilidad que rehuyó por miedo en el plano espiritual. La temática del SIDA es muy parecida a la del cáncer, por lo que catalogamos ambos síntomas con el mismo epígrafe de amor enfermo. Pero existe una diferencia. El cáncer es más personal que el SIDA, es decir, que el cáncer afecta al paciente individualmente, no se contagia. El SIDA, por el contrario, nos hace comprender que no estamos solos en el mundo, que cada individualización es una ilusión y que el ego es a fin de cuentas una aberración. El SIDA nos hace sentir que somos parte de una comunidad, parte de un gran todo, y que como parte somos responsables del todo. El paciente del SIDA siente de modo fulminante el peso de esta responsabilidad y debe decidir lo que va a hacer en adelante. El SIDA impone responsabilidad, precaución y consideración hacia los demás, cualidades de las que hasta el momento anduvo escaso el paciente del SIDA. Por otra parte, el SIDA exige la total renuncia a la agresividad en la sexualidad, ya que si hay sangre, la pareja se contagia. El uso del condón y guantes de goma reconstruye artificialmente la frontera que el SIDA había derribado en el plano corporal. Con el abandono de la sexualidad agresiva, el paciente tiene la posibilidad de adquirir ternura y delicadeza como forma de relación, y además el SIDA lo pone en contacto con los temas soslayados de debilidad, indefensión, pasividad, en suma, con el mundo del sentimiento. Es evidente que los aspectos que el SIDA obliga a replegar, agresividad, sangre, desconsideración, se hallan situados en la polaridad masculina, yang, mientras que los que obliga a cultivar corresponden a la polaridad femenina, yin, debilidad, indefensión, delicadeza, ternura, consideración. No es de extrañar, pues, que el SIDA tenga tanta incidencia entre los homosexuales, puesto que el homosexual rehúye el debate con lo femenino. Por más que el homosexual asuma tan ostensiblemente la feminidad en su manera de actuar, ya que este comportamiento en sí es síntoma. Los mayores grupos de riesgo del SIDA son los formados por drogadictos y homosexuales. Son en general grupos automarginados que suelen rechazar e incluso odiar al resto de la sociedad, y que a su vez suscitan repulsa y aversión. El SIDA enseña al cuerpo a renunciar al odio. Al destruir las defensas, implanta el amor indiscriminado. El SIDA enfrenta a la humanidad con una zona de la sombra muy profunda. El SIDA es un emisario del submundo, y en más de un sentido, ya que la puerta de entrada de la gente se encuentra en el submundo del ser humano. El agente propiamente dicho permanece mucho tiempo en la oscuridad, ignorado, hasta que poco a poco se manifiesta a través de la vulnerabilidad y el debilitamiento del paciente. Entonces el SIDA conmina a la conversión, a la metamorfosis. El SIDA nos resulta inquietante porque actúa desde lo oculto, lo invisible, lo inconsciente. El SIDA es el enemigo invisible que hirió de muerte a Amfortas, el rey del Grial. El SIDA tiene una relación simbólica y por consiguiente temporal con el peligro de la radiactividad. Después de que el hombre moderno, a costa de tantos esfuerzos, se liberara de todos los mundos invisibles, intangibles, de números y desconocidos, ahora los mundos declarados inexistentes contraatacan. Devuelven al hombre el miedo primitivo, tarea que en los viejos tiempos incumbía a demonios, espíritus, dioses coléricos y monstruos del reino de lo invisible. Es sabido que la fuerza sexual es una fuerza misteriosa e inquietante que tiene la facultad de separar y de unir, según el plano en el que actúe.
Desde luego no se trata de condenar y reprimir nuevamente la sexualidad, pero sí de dotar a una sexualidad entendida de forma puramente física de una apertura espiritual llamada sencillamente amor. En resumen, sexualidad y amor son los dos polos de un tema llamado unión de contrarios. La sexualidad se refiere al cuerpo y el amor al alma del otro. La sexualidad y el amor deben estar en equilibrio. El encuentro psíquico, amor, se considera peligroso y angustioso, ya que atenta contra las fronteras del yo. El énfasis en la sexualidad corporal hace que el amor pase a la sombra. En estos casos, la sexualidad tiende a hacerse agresiva e hiriente. En lugar de atacar la frontera psíquica del yo, se atacan las fronteras corporales y corre la sangre. El SIDA es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. El SIDA derriba en el cuerpo las fronteras del yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera rehuido en el plano psíquico. Por lo tanto, en definitiva, también la muerte no es sino la forma de expresión corporal del amor, ya que realiza la entrega total y la renuncia al aislamiento del yo, véase el cristianismo. Ahora bien, la muerte no es más que el principio de una transformación, el comienzo de una metamorfosis. Capítulo 16. ¿Qué se puede hacer? Después de tantas reflexiones y consideraciones dirigidas a comprender el mensaje de los síntomas, el enfermo se pregunta: ¿y ahora que ya sé todas estas cosas, qué tengo que hacer para curarme? Nuestra respuesta es siempre la misma: abrir los ojos. Esta invitación, en un principio, suele considerarse trivial, simplista e inoperante. Y es que uno quiere hacer algo, quiere cambiar, actuar de otro modo. ¿Y qué se cambia con abrir los ojos? Nuestro constante afán de cambio es uno de los mayores peligros que acechan en el camino. En realidad no hay nada que cambiar, excepto nuestra visión. Por eso nuestro consejo se reduce a abrir los ojos. Que en este mundo el ser humano no puede hacer más que aprender a ver, aunque desde luego es lo más difícil. La evolución se funda únicamente en la modificación de la visión. Todas las funciones externas son mera expresión de la nueva visión. Comparemos, por ejemplo, el actual estado de desarrollo de la técnica con el de la Edad Media, y la única diferencia es que desde entonces hemos aprendido a ver determinadas leyes y posibilidades. Son leyes y posibilidades que ya existían hace 10.000 años, solo que entonces nadie las había visto. El ser humano gusta de imaginar que él crea algo nuevo y habla con orgullo de sus inventos, pero no se da cuenta de que más que inventar, lo que hace es encontrar una posibilidad ya existente. Todos los pensamientos y las ideas están ahí en potencia, pero el ser humano necesita tiempo para integrárselos. Por mucho que les duela a los que se empeñan en mejorar el mundo, en este mundo no hay nada que mejorar ni que cambiar, más que la propia visión. Los más complicados problemas se reducen en última instancia a la vieja fórmula de «conócete a ti mismo». Esto en realidad es tan difícil y tan arduo que continuamente tratamos de desarrollar complicadas teorías y sistemas a fin de conocer y cambiar a nuestros semejantes, nuestras circunstancias y nuestro entorno. Después de tantos afanes, es irritante que las ampulosas teorías, sistemas y elucubraciones sean barridos de la mesa y sustituidos por un simple «conócete a ti mismo». Ahora bien, el concepto puede parecer simple, pero su puesta en práctica no lo es. Jan Gebser, Gebser, escribe: «El necesario cambio del mundo y de la humanidad no será operado por los intentos de reformar el mundo. Los reformadores, en su lucha por un mundo mejor, como ellos dicen, rehúyen la tarea de mejorarse a sí mismos. Practican la vieja táctica, humana pero lamentable, de exigir a los demás lo que ellos no hacen por pereza. Pero los éxitos aparentes que consiguen no les disculpan de haber traicionado no solo al mundo, sino a sí mismos». Decadencia y participación. Pero mejorarse a sí mismo no es sino aprender a verse tal como uno es. Reconocerse a sí mismo no significa conocer su yo. El yo es al ser lo que un vaso de agua es al océano. Nuestro yo nos enferma, el ser está sano. El camino de la salud es el camino que va del yo al ser, de la cárcel a la libertad, de la polaridad a la unidad.
Cuando un síntoma determinado me indica lo que, entre otras cosas, me falta para alcanzar la unidad, tengo que aprender a ver esta carencia y asumirla conscientemente. Con nuestras interpretaciones pretendemos conducir la mirada hacia aquello que siempre pasamos por alto. Cuando uno lo ve, bastará con que no lo pierda de vista y lo mire con más y más atención. Solo una observación constante y atenta vence las resistencias y hace crecer ese amor que es necesario para asumir lo observado. Para ver la sombra hay que iluminarla. Errónea, pero frecuente, es la reacción de querer librarse lo antes posible del principio que el síntoma revela. Así, el que al fin descubre su agresividad subconsciente se pregunta con horror: ¿y qué hago yo ahora para librarme de esta terrible agresividad? La respuesta es: nada, disfrútala. Es precisamente este no querer tener lo que provoca la formación de la sombra y nos pone enfermos. Ver la agresividad nos sana. Quien lo considere peligroso olvida que no por mirar hacia otro lado vamos a hacer desaparecer un principio. El principio peligroso no existe, solo es peligrosa la fuerza desequilibrada. Cada principio es neutralizado por su polo opuesto. Aislado, todo principio es peligroso. El calor solo es tan malo para la vida como el frío solo. La mansedumbre aislada no es más noble que la intemperancia aislada. Solo en el equilibrio de las fuerzas está la paz. La gran diferencia entre el mundo y los sabios consiste en que el mundo siempre trata de hacer realidad un polo, mientras que los sabios prefieren el justo medio entre los dos polos. El que llega a comprender que el ser humano es un microcosmos, poco a poco pierde el miedo a ver en sí todos los principios. Si en un síntoma descubrimos un principio que nos falta, basta con aprender a querer el síntoma, ya que él hace realidad lo que nos falta. El que espera con impaciencia la desaparición del síntoma no ha comprendido el concepto. El síntoma expresa el principio que está en la sombra. Si nosotros aceptamos el principio, mal podemos rechazar el síntoma. Aquí está la clave. La aceptación del síntoma lo hace superfluo. La resistencia provoca mayor presión. El síntoma desaparece rápidamente cuando al paciente se le ha hecho indiferente. La indiferencia indica que el paciente acepta la validez del principio manifestado en el síntoma, y esto se consigue solo con abrir los ojos. Para evitar malas interpretaciones, repetiremos una vez más que nosotros hablamos del plano esencial de la enfermedad y en ningún caso pretendemos prescribir el comportamiento a observar en el plano funcional. El examen de la esencia del síntoma no tiene por qué excluir determinadas medidas funcionales. Nuestra explicación de la polaridad ya debe de haber dejado claro que nosotros en cada caso evitamos las disyuntivas y no excluimos ninguna opción. Por ejemplo, ante una perforación de estómago, nuestro planteamiento no será «operamos o explicamos». Lo uno no excluye lo otro, sino que le da sentido. Pero la simple operación pronto perderá todo sentido si el paciente no lo capta, como la explicación pierde también todo sentido si el paciente se muere. Pero por otra parte, no hay que olvidar que la gran mayoría de los síntomas no presentan peligro de muerte y por lo tanto la cuestión de las medidas funcionales a adoptar no se plantea con tanta urgencia. Las medidas funcionales, sean eficaces o no, nunca afectan al tema de la curación. La curación solo puede realizarse en la mente. En cada caso, queda en el aire la duda de si un paciente llega a conseguir ser sincero consigo mismo. La experiencia nos ha hecho escépticos. Incluso personas que han dedicado la vida al trabajo intelectual suelen tener una sorprendente ceguera ante sí mismos. Esta es, pues, la medida en que cada cual podrá beneficiarse de las interpretaciones de este libro. En muchos casos, no será necesario someterse a procesos más enérgicos e incisivos para descubrir lo que uno no quiso ver. Estos procesos para vencer la propia ceguera se llaman hoy psicoterapia. Nos parece necesario desterrar el viejo prejuicio de que la psicoterapia es un método para tratar síntomas psíquicos o a las personas que sufren trastornos mentales. Quizás esta idea pueda aplicarse a los métodos orientados a los síntomas, como el conductismo o terapia del comportamiento, pero no a la psicoterapia profunda ni a los sistemas transpersonales. Desde que empezó a practicarse el psicoanálisis, la psicoterapia está orientada al autoconocimiento y toma de conciencia de elementos inconscientes.
Para la psicoterapia no existe el individuo tan sano que no necesite urgentemente tratamiento psíquico. El terapeuta de la forma, Erwin Polster, escribió: «La terapia es muy valiosa como para reservarla solo a los enfermos». La misma opinión la formulamos nosotros, tal vez con un poco más de contundencia, al decir: el ser humano en sí está enfermo. El único sentido comprensible de nuestra encarnación es la toma de conciencia. Asombra lo poco que la gente se preocupa del único tema importante de su vida. No carece de ironía que se derrochen tantos cuidados y atenciones en el cuerpo, a pesar de que es sabido que un día ha de ser pasto de los gusanos. Y también está bastante claro que un día uno tiene que dejarlo todo: familia, dinero, casa, nombre. Lo único que perdura más allá de la tumba es la conciencia, y es lo que menos preocupa. Tomar conciencia es el objetivo de nuestra existencia, y sólo a este objetivo sirve todo el universo. En todas las épocas los seres humanos han tratado de desarrollar los medios para recorrer el arduo camino de tomar conciencia y encontrarse a sí mismos. Llámese yoga, zen, sufismo, cábala, magia o como quiera, el método y las prácticas son diferentes, pero el objetivo es el mismo: el perfeccionamiento y liberación del ser humano. Los últimos de la serie, la psicología y la psicoterapia, han nacido de la filosofía occidental y cientifista. En un principio, cegada por la arrogancia y el atolondramiento de la juventud, la psicología no supo ver que estaba empezando a estudiar algo que con otro nombre ya se conocía desde hacía tiempo. Pero puesto que toda criatura tiene que aprender por sí misma, también la psicología hubo de acumular experiencia, hasta que lentamente enderezó sus pasos por la vía común de todas las grandes doctrinas del alma humana. Los pioneros del movimiento de integración son los propios psicoterapeutas, pues la consulta diaria corrige los prejuicios teóricos mucho más deprisa que la estadística y los ensayos. Así hoy, en la aplicación de la psicoterapia, observamos la confluencia de ideas y métodos de todas las culturas, signos y épocas. En todas partes se busca una nueva síntesis de las antiguas experiencias en el camino de la toma de conciencia. Que en procesos tan entusiastas se produzca también mucho material de desecho no debe desanimarnos. La psicoterapia es el medio por el que hoy en día más y más personas ensanchan la mente y aprenden a conocerse a sí mismas. La psicoterapia no produce iluminados, pero esto es algo que ninguna técnica pretende. El verdadero camino es largo y arduo, y solo accesible a unos pocos. Pero cada paso que se da en la dirección de ampliar la conciencia es un progreso y sirve al desarrollo. Por lo tanto, por un lado, no hay que poner en la psicoterapia unas esperanzas exageradas, pero por otro lado, hay que ver que hoy en día es uno de los mejores medios a los que recurrir para hacernos más conscientes y más sinceros. Al hablar de psicoterapia, es inevitable que en primer lugar nos refiramos al método que nosotros aplicamos desde hace años y que llamamos terapia de la reencarnación. Desde la primera exposición de este concepto, hecha en 1976, en mi libro Das Erlebnis, ERLEBNIS, der, DR, Wiedergeburt, WIEDERGEBURT, esta definición ha sido utilizada para describir todos los ensayos terapéuticos imaginables, con la consiguiente desvirtuación del concepto, así como las más diversas asociaciones. Por lo tanto, creemos conveniente decir unas palabras sobre la terapia de la reencarnación, a pesar de que no tenemos el propósito de explicar detalles concretos de esta terapia. Toda idea preconcebida que un cliente traiga de esta terapia será un obstáculo. Las ideas preconcebidas distorsionan la visión de la realidad. La terapia es una empresa aventurada, y así debe entenderse. La terapia quiere librar al hombre de su encogimiento y de su pusilánime afán de seguridad por medio de un proceso de transformación. Además, una terapia no debe basarse en un esquema rígido, que podría impedirle ajustarse a la personalidad del cliente. Por todos estos motivos, poca información concreta daremos sobre la terapia de la reencarnación. Nosotros no hablamos de ella, nosotros la aplicamos. Pero es lamentable que este vacío sea llenado por las ideas, teorías y opiniones de quienes no tienen ni remota idea de nuestra terapia. La parte teórica de nuestro libro indica ya, entre otras cosas, lo que no es la terapia de la reencarnación. Nosotros no buscamos las causas de un síntoma en una vida anterior. La terapia de la reencarnación
No es un psicoanálisis prolongado en el tiempo, ni una terapia del grito primitivo. De ello no se desprende que en la terapia de la reencarnación no se utilice ni una sola técnica que no se aplique ya en otras terapias. Al contrario, la terapia de la reencarnación es un concepto claramente diferenciado que en el aspecto práctico acoge muchas técnicas acreditadas. Pero la diversidad de técnicas es sólo el instrumental de todo buen terapeuta y no constituye la terapia en sí. La psicoterapia es algo más que técnica aplicada. Por ello, la psicoterapia casi no puede enseñarse. Lo esencial de una psicoterapia se sustrae a la explicación teórica. Es un gran error creer que basta imitar con exactitud un proceso externo para conseguir los mismos resultados. Las formas son el vehículo del contenido, pero también hay formas vacías. La psicoterapia, como cualquier técnica esotérica, se convierte en farsa cuando las formas carecen de contenido. La terapia de la reencarnación debe su nombre a que en ella ocupan lugar preponderante la toma de conciencia y el reconocimiento de la existencia de encarnaciones anteriores. Dado que para muchas personas el trabajar con encarnaciones tiene todavía algo de espectacular, muchos pasan por alto que la toma de conciencia de encarnaciones es un método de trabajo y no un fin en sí mismo. La sola vivencia de encarnaciones no es terapia, como tampoco es terapia el dar alaridos, pero lo uno y lo otro pueden aplicarse con fines terapéuticos. Nosotros no tomamos conciencia de encarnaciones anteriores, porque consideramos importante o emocionante saber qué hemos sido antes, sino que utilizamos las encarnaciones porque actualmente no conocemos otro medio para alcanzar el objetivo de nuestra terapia. En este libro hemos expuesto detenidamente que el problema de una persona está siempre en su sombra. El encarar la sombra y asimilarla progresivamente es pues el tema central de la terapia de la reencarnación. Desde luego, nuestra técnica permite el encuentro con la gran sombra kármica, que supera en mucho la sombra biográfica de esta vida. Afrontar la sombra no es fácil, desde luego, pero es la única vía que conduce a la curación en el verdadero sentido de la palabra. De nada serviría decir más acerca del encuentro con la sombra y su asimilación, ya que la experiencia de realidades espirituales profundas no puede transmitirse por medio de palabras. Las encarnaciones ofrecen aquí la posibilidad, difícilmente asequible por otras técnicas, de vivir e integrar la sombra con plena identificación. No trabajamos con recuerdos. Las encarnaciones se hacen presentes al vivirlas. Esto es posible porque fuera de nuestra mente el tiempo no existe. El tiempo es una posibilidad de contemplar procesos. Por la física sabemos que el tiempo puede convertirse en espacio, porque el espacio es la otra manera de contemplar una serie de circunstancias. Si aplicamos esta transformación al problema de las encarnaciones sucesivas, la sucesión se hace simultaneidad, o en otras palabras, de la cadena de vidas situadas en el tiempo se forman vidas en paralelo. Por supuesto, la disposición espacial de las encarnaciones no es ni más correcta ni más equivocada que el modelo temporal. Ambas apreciaciones representan puntos de vista subjetivos de la mente humana, legítimos. Compárense las teorías onda-corpúsculo de la luz. Todo intento de vivir lo simultáneo en el espacio convierte otra vez el espacio en tiempo. Ejemplo: en una habitación hay varios programas de radio a la vez. Si queremos oír estos programas que están en la habitación simultáneamente, tendremos que establecer un orden. Para ello sintonizaremos con el receptor las distintas frecuencias sucesivamente y el aparato nos pondrá en contacto con diferentes programas según el modelo de resonancia. Sustituyamos en este ejemplo el receptor de radio por nuestra mente, en la que se manifiestan las encarnaciones correspondientes a cada modelo de resonancia. En la terapia de la reencarnación, instamos al cliente a abandonar momentáneamente su frecuencia, su identificación actual, para dejar lugar a otras resonancias. En el mismo momento se manifiestan otras encarnaciones que son vividas con la misma sensación de realidad que la vida con la que hasta el momento se identificaba el cliente. Dado que las otras vidas o identificaciones existen paralela y simultáneamente, pueden ser experimentadas con todos los sentidos. El tercer programa no está más lejos que el primero o que el segundo programa. Desde luego nosotros solo los captamos uno a uno, pero podemos sintonizarlos a voluntad. Es decir, variamos la frecuencia mental para cambiar el ángulo de incidencia y la resonancia.
En la terapia de la reencarnación jugamos deliberadamente con el tiempo. Bombeamos tiempo en las diferentes estructuras de la mente que se hinchan y se hacen visibles, y abandonamos otra vez el tiempo para que se vea que todo sigue estando en el aquí y ahora. A veces se oyen críticas de que la terapia de la reencarnación es bucear inútilmente en vidas anteriores, cuando los problemas tienen que ser resueltos aquí y ahora. En realidad lo que nosotros hacemos es diluir la ilusión del tiempo y causalidad y confrontar al cliente con el eterno aquí y ahora. No sabemos de otra terapia que elimine tan completamente todas las superficies de proyección y transfiera al individuo la plena responsabilidad. La terapia de la reencarnación trata de poner en marcha un proceso psíquico. El proceso en sí es lo importante, no su orden intelectual ni la interpretación de los hechos. Por ello, al final de este libro, hemos vuelto a hablar de psicoterapia, ya que está muy extendida la opinión de que con la psicoterapia se curan trastornos y síntomas psíquicos. Ante los síntomas puramente somáticos, todavía se piensa poco en las posibilidades de la psicoterapia. Desde nuestro punto de vista y experiencia, podemos afirmar que precisamente la psicoterapia es el nuevo y prometedor método para curar verdaderamente los síntomas corporales. Al final de este libro, huelgan estas explicaciones. El que haya desarrollado la visión para observar cómo en cada proceso y cada síntoma corporales se manifiesta un factor psíquico, ese sabrá también que sólo los procesos de la conciencia pueden resolver los problemas que se han exteriorizado en el cuerpo. Por lo tanto, nosotros no dictaminamos sobre indicaciones ni contraindicaciones de la psicoterapia. Solo vemos a unos seres humanos que están enfermos y a los que los síntomas empujan a la curación. Ayudar al ser humano en este proceso de evolución y transformación es misión de la psicoterapia. Por ello, en el tratamiento, nos aliamos con los síntomas del cliente y les ayudamos a conseguir su objetivo, porque el cuerpo siempre tiene razón. La medicina académica hace todo lo contrario, se alía con el paciente en contra del síntoma. Nosotros nos situamos siempre en el lado de la sombra y le ayudamos a salir a la luz. Nosotros no peleamos contra la enfermedad y sus síntomas, sino que tratamos de utilizarlos como eje de la curación. La enfermedad es la gran oportunidad del ser humano, su mayor bien. La enfermedad es la maestra de cada cual, se guía en el camino de la curación. Existen varios caminos que conducen a este objetivo, la mayoría duros y complicados, pero el más próximo e individualizado suele pasarse por alto, la enfermedad. Es el camino menos propicio para hacer que nos engañemos a nosotros mismos o alimentemos ilusiones. Por ello es tan poco grato. Tanto en la terapia como en este libro, queremos sacar a la enfermedad del habitual y estrecho marco en el que siempre se la contempla y exponerla en su verdadera relación con la existencia humana. El que no esté dispuesto a guiarse por este otro sistema de valores es que ha entendido mal nuestras explicaciones. Pero al que entienda la enfermedad como un camino, se le abrirá un mundo de perspectivas nuevas. Nuestra manera de tratar la enfermedad no hace la vida ni más fácil ni más sana. Lo que nosotros pretendemos es dar al ser humano el valor que necesita para mirar cara a cara los conflictos y problemas de este mundo polar. Nosotros queremos disipar las ilusiones de este mundo enemigo de conflictos, que piensa que sobre la falta de sinceridad puede levantarse un paraíso terrenal. Hermann Hesse dijo: los problemas no existen para ser resueltos, son únicamente los polos entre los que se genera la tensión necesaria para la vida. La solución está más allá de la polaridad, pero para llegar a ella hay que unificar los polos, reconciliar los contrarios. Este difícil arte de la unión de los contrarios solo lo domina el que ha conocido los dos polos. Para ello hay que estar dispuesto a encarar e integrar con valentía todos los polos. Solve et coagula, dicen los viejos textos. Disuelve y coagula. Primeramente tenemos que ver las diferencias y sentir la separación y la división antes de poder aventurarnos a la gran obra de las bodas químicas, la unión de los contrarios. Por ello, primeramente el hombre tiene que descender a la polaridad del mundo material, en materia, enfermedad, pecado y culpa, para encontrar en la noche más negra del alma y en la más profunda zozobra la luz del conocimiento que le permita ver su camino a través del sufrimiento y el dolor como un acto significativo que le ayudará a encontrarse allá donde siempre estuvo, en la unidad.
Conocí el bien y el mal, pecado y virtud, justicia e infamia. Juzgué y fui juzgado. Pasé por el nacimiento y por la muerte, por la alegría y el dolor, el cielo y el infierno. Y al fin reconocí que yo estoy en todo, y todo está en mí. Hadrat Inayat Khan. Relación alfabética de los órganos y partes del cuerpo con sus respectivos atributos psíquicos. Aparato genital, sexualidad. Boca, apertura. Cabello, libertad, poder. Corazón, capacidad afectiva, emotividad. Dientes, agresividad, vitalidad. Encías, confianza. Espalda, rectitud. Estómago, sensibilidad, aceptación. Extremidades, agilidad, flexibilidad, actividad. Garganta, angustia. Hígado, valores morales, ideología, vinculación. Huesos, firmeza, disciplina. Intestino delgado, reflexión, análisis. Intestino grueso, inconsciente, avaricia. Manos, aprehensión, capacidad de manejo. Matriz, entrega. Músculos, movilidad, flexibilidad, actividad. Nariz, energía, orgullo, sexualidad. Oídos, obediencia. Ojos, entendimiento. Pene, energía. Piel, aislamiento, normas, contacto, delicadeza. Pies, comprensión, firmeza, arraigo, modestia. Pulmones, contacto, comunicación, libertad. Riñones, compañerismo. Rodilla, modestia. Sangre, vitalidad. Uñas, agresividad. Vejiga, distensión. Vesícula, agresividad. Fin de la enfermedad como camino de Thorvald, Thorwald, Detlefsen, Dthlefsn y Rudiger, Diger, Dahlke, Dahlke. Contraportada. Para el psicólogo Thorvald Detlefsen y el médico Rudiger Dahlke, no hay una diversidad de enfermedades curables, sino una sola enfermedad determinante del malestar del individuo, la cual se manifiesta por medio de diferentes cuadros clínicos. Lo que nosotros llamamos enfermedades no son sino síntomas de esta única enfermedad, imágenes que nosotros interpretamos y cuyo significado tenemos que reconocer. Por consiguiente, el propósito de los autores es el de descubrir lo que nos señalan las infecciones, los dolores de cabeza, los trastornos cardíacos o digestivos, etc. Todos los síntomas tienen un sentido profundo para la vida del individuo. Nos transmiten mensajes del ámbito espiritual. Los autores dedican un capítulo al inquietante problema del SIDA. Se incluye índice de las enfermedades y relación de las partes y órganos del cuerpo con sus atributos psíquicos. Thorvald Detlefsen es licenciado en psicología. Goza de gran fama en Alemania tras la publicación de diversos libros sobre temas relativos al esoterismo, los conocimientos primitivos y la reencarnación. Dirige en Múnich un instituto de psicología experimental. Rudiger Dahlke es doctor en medicina y psicoterapeuta. Cursó sus estudios en Múnich y ha investigado las filosofías orientales y el esoterismo occidental. En 1980 publicó el conocido libro Bewusst, Bewusst, Fasten, Fasten. Fin de contraportada.